Apostamos a que piensas que sabes todo sobre Peppa Pig y que conoces todas las teorías y errores graciosos que ocurren en el programa. Pero ¿será que ya has oído hablar de todos los detalles sin sentido en la historia de la cerdita rosa más famosa del mundo? Por ejemplo, el Peppa Pig no sabe usar un martillo y un clavo, aunque sea un ingeniero de construcción. Como todos sabemos, el Peppa Pig es un cerdo que trabaja en la construcción de casas y edificios importantes. De hecho, fue él quien diseñó todo el proyecto de la casa del señor Lobo y hasta podemos decir que ayudó en muchas otras obras por la ciudad. Pero en el episodio Papá cuelga el cuadro en la pared, nos damos cuenta de que una tarea tan sencilla como usar un clavo para colgar un cuadro en la pared de la casa fue un trabajo muy difícil para él. Primero creó una grieta terrible en los ladrillos y luego rompió parte de la pared de la casa. Está claro que nadie tiene que saberlo todo, pero hasta una persona que no trabaja en construcción sabe usar un martillo correctamente. ¿Tienes alguna explicación para esto? En el video de hoy veremos escenas como esta que no tienen el menor sentido en Peppa Pig. Haz tus palomitas porque está comenzando otro Cine Wave. Otra cosa que no tiene sentido en Peppa Pig es ese episodio en el que Susie se iba a mudar porque su mamá, la señora Oveja, consiguió un nuevo empleo al otro lado del mundo. Al final del episodio, la mamá Oveja descubre que lamentablemente no consiguió el trabajo, pero esto es muy extraño porque cuando alguien recibe una oferta de trabajo tan importante como esa, en la que ella y su familia tienen que mudarse al otro lado del mundo, ya se debe dar por hecho que todo está arreglado. Es decir, no tiene sentido que la señora Oveja haya recibido esa llamada telefónica en primer lugar porque probablemente ya estaba confirmado que ella se mudaría con Susie. Pero lo que realmente es raro es que ella dice que tanto ella como su hija se quedarían en la ciudad para siempre y parece estar triste por eso. Quizás no lo sepas, pero cuando una persona es tan buena en su trabajo que una empresa importante la busca del otro lado del mundo, es porque sin duda es muy buena en lo que hace. Esto significa que la señora Oveja podría haberse ido de la ciudad cuando quisiera. Es raro que se sienta triste por no haber conseguido el empleo. En el episodio La nueva carretera del señor Toro ocurren algunas cosas muy sin sentido. En la historia, Peppa y su familia van al veterinario porque el pez dorado de la familia Pig necesita una consulta. Hasta ahí todo está bien. Pero en el camino, el señor Toro aparece en medio de la carretera y dice que están derribando esa carretera para construir una nueva. Lo cual ya no tiene sentido porque el camino ya existe, pero todo empeora cuando le avisa a la veterinaria, la señora Hamster, que tendrán que derribar el hospital de animales inmediatamente para construir allí. Eso también es algo sin sentido, porque no es así como se hacen las obras importantes. Cuando se va a derribar un edificio para construir una carretera, las personas que viven y trabajan en los lugares que van a ser demolidos deben ser avisadas con mucha antelación, no el mismo día que va a suceder. Pero lo más absurdo de este episodio es que Peppa, una cerdita de 4 años, es la persona que tiene la inteligencia suficiente para resolver el problema. Ella tiene la idea de hacer un túnel. Pero ¿cómo así? El señor Toro es un adulto que trabaja en obras y no tiene sentido que una cerdita de 4 años resuelva un problema de construcción de carreteras que un adulto responsable no haya notado. Sin mencionar que el Peppa Pig es ingeniero, es decir, él también debería haber resuelto el problema sin necesidad de que una niña lo hiciera. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que resolver problemas de una construcción de carreteras? Comenta #genio para que te conozcamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el techo de la escuela de Peppa siempre tiene problemas? Seguro que has visto no uno, sino varios episodios en los que el techo de la escuela necesita ser reparado. Pero hay algo sin sentido en esta historia. Y no es porque el techo se haya roto tantas veces, sino el hecho de que solo se reforma cuando ocurre un evento importante en la escuela. El Peppa Pig ya saltó. Bueno, ya cayó de un avión para reparar el techo de la escuela, así como los niños tuvieron que hacer una feria de juegos para que los padres dieran dinero. Y también el Peppa Pig, siempre él tuvo que correr una maratón. Todo esto fue para conseguir dinero para la reforma de las tejas de la escuela, pero espera un momento. Las personas que van a dar dinero para la reforma son los padres de los alumnos, los mismos que dan dinero para hacer los eventos como alquilar un avión para que el Peppa Pig salte o las carpas para el evento de la feria escolar. Si los papás y mamás tienen dinero para hacer las reformas
reparaciones de la escuela de sus hijos, ¿por qué necesitan gastar más dinero alquilando aviones y carpas para construir el dinero que ya es de ellos? ¿Te das cuenta de que estamos hablando del mismo dinero? Son los padres de los alumnos los que pagan la reforma, así que no es necesario que hagan un evento para darles el dinero. Hablando de la escuela y un visitante que no debería aparecer por allí, ¿te has preguntado por qué el señor Toro va tantas veces a la escuela de la ciudad si no tiene hijos? Un ejemplo es cuando Madame Gazelle enseña a sus alumnos a tocar diversos instrumentos de diferentes partes del mundo, pero justo cuando los padres van a recoger a los niños, el señor Toro está allí. ¿Pero cómo es eso? El narrador del dibujo aún dice: los padres vinieron a recoger a los niños, pero el señor Toro no tiene hijos. No hay ningún pequeño bajo su cuidado. Es cierto que se casó con la señora Vaca, pero esa personaje ni siquiera aparece en la escuela de la ciudad y además no estaba allí en ese episodio. Estamos hablando solo de un ejemplo de cómo él aparece constantemente en la escuela sin necesidad. Esto realmente no tiene ningún sentido. Sabes que el simple hecho de que exista una papa que habla en el dibujo ya no tiene sentido, pero no es sobre eso de lo que queremos hablar. En el episodio en el que el señor Papa va a la ciudad de Peppa a abrir un nuevo centro deportivo, algo muy fuera de lo común sucede. El vegetal gigante y parlante les dice a los niños que coman verduras y frutas, pero ¿esto tiene algún sentido? Sí, comer estas cosas es importante para la salud, pero ¿por qué una papa diría eso? Teóricamente estamos hablando de personas que son de la misma especie que el señor Papa. Tal vez un primo suyo o quizás una tía que termine siendo devorada. Apostamos a que tener un vegetal pidiendo que las personas coman otros vegetales solo puede ser un crimen. ¿Sabes qué también es ilegal? No suscribirse al canal ni activar la campanita de notificaciones. Hazlo ahora antes de que recibas una visita de la policía. Los elefantes son animales muy inteligentes. Su cerebro tiene una memoria increíble, pero Edmond tiene solo 2 años, ¿cierto? Si has visto Peppa desde el principio, sabes que el hermano de Emily es realmente un genio adelantado para su tiempo. Debería estar en la universidad en lugar de en el jardín de infancia, pero esto es raro. No es que los elefantes pequeños no puedan ser súper inteligentes, pero independientemente de eso, un niño de 2 años no tiene ni siquiera el tiempo de vida para estudiar tanto. Lo que los fans no se han dado cuenta es que todo el conocimiento en la cabeza de Edmond solo podría haber llegado allí si él hubiera estudiado, pero la cantidad de cosas que él sabe es tan grande que se necesitarían mucho más de 2 años para aprenderlas. ¿Dudas? El abuelo conejo ya es anciano y Edmond sabe cosas que él tardó años en aprender. El pequeño elefante no tiene el tiempo de vida para saber lo que sabe. Por eso la teoría de que él es un adulto disfrazado tiene tanta fuerza entre los fans del dibujo. A diferencia de Edmond, algo que no tiene sentido es el hecho de que George no pueda comunicarse correctamente con las personas. Todos saben muy bien que es un cerdito pequeño, pero ya es hora de que pueda hablar más que solo dinosaurio. Sí, ya lo hemos visto decir otras cosas como mamá, pero eso es todo. No sabe construir frases completas aunque entiende todo lo que dicen los demás. ¿Entiendes cómo esto no tiene sentido? Si George sabe lo que los demás dicen y él mismo sabe hablar, ¿por qué no habla correctamente? En el mundo de Peppa los animales hablan, además de las papas y otros vegetales. Además, la señora coneja puede estar en varios lugares al mismo tiempo, pero hay otra cosa que realmente no tiene sentido. Los personajes van al espacio. De hecho, esto ya ha sucedido varias veces. El abuelo conejo ya llevó a la abuela Pig y a Madame Gazelle a la luna. ¿Y sabes qué es aún más extraño? George y Peppa también fueron. Y cuando el cohete despegaba, los dos estaban sin el traje de protección de astronautas. Y si el coche ya estaba fuera del planeta donde no hay aire para respirar, ¿cómo es que Peppa y George pudieron respirar fuera de la Tierra? Definitivamente esto no tiene ningún sentido. El episodio 13 de la 5ª temporada de Peppa Pig tiene una de las historias más graciosas de la serie. En él, la cerdita va con su mamá y su hermano al veterinario para hacerle una consulta al pez dorado de la familia. Igual que en el episodio de la carretera que ya mencionamos, pero esta vez las cosas suceden de una manera más extraña. Primero, cuando todos están en el consultorio del veterinario, suena el teléfono y es el doctor elefante llamando a la veterinaria para una emergencia con un lagarto. Entonces la doctora Hamster va al lugar con el avión de la clínica veterinaria, pero esto ya no tiene sentido porque normalmente los hospitales de animales no tienen aviones, pero lo más raro es que la Hamster abandona la consulta
consulta del pez y lleva a Peppa y su familia para el rescate. Segundo, cuando todos llegan a las montañas, el único problema era que el lagarto estaba de cabeza y todo lo que necesitaban hacer era ayudarlo a ponerse del lado correcto. Tercero, después de esto llegan otros dos llamados, uno del abuelo Pig para rescatar a Polly el loro, que estaba mareada por el mar, y el otro del papá Pig, quien pidió ayuda con unos patitos atrapados en el techo de la empresa. Pero toda la situación es rara porque la doctora Hamster es veterinaria y no bombera. Ella no debería estar rescatando animales atrapados. Esto es muy extraño. Seguro que han sucedido muchos otros momentos como estos en Peppa Pig, pero ¿sabes qué tiene mucho sentido? Tenerte aquí con nosotros. Hemos preparado 2 contenidos más para que disfrutes. Nos vemos en el próximo video.